hermano, marca dos proyecciones que es importante, como le dije antes, en primer lugar entenderlas como instrucciones, pero no en el sentido de una instrucción sin sentido, sino instrucciones de la palabra que nos ayudan a nosotros a evitarnos cierto tipo de problemas en el orden espiritual. Ahora, aquí hay necesidad de entrar, a definir algunas cosas que para poder llegar a ellas vamos a leer primero o vamos a ocuparnos primero de algunos otros aspectos, pero me interesa mucho que usted se lleve en su corazón este pensamiento, usted y yo, pero lo voy a dejar solamente en usted porque yo soy el expositor. Usted, hermano, necesita crecer en la gracia. Amén. Quedémonos, si usted quiere, en un principio con la idea de crecer. Hermano, el Evangelio no es solamente para avanzar, para cumplir un tiempo de militancia cristiana evangélica. De hecho, se lo voy a decir de esta forma. Sabemos, hermano, y es doctrina, por lo menos aquí en el ministerio es doctrina, que Cristo viene pronto. Que hay una serie de eventos y circunstancias que nos están gritando, hermanos, silenciosamente, que el retorno de Cristo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y uno de los detalles, solo para que usted se forme una idea, aunque yo sé que usted lo lee y usted lo sabe, dice la Biblia, hermano, que los cielos, esto que nosotros vemos atmosféricamente hablando, se encenderán como una gran hoguera. ¿Se puede usted imaginar qué es de la tierra quedar en una esfera de fuego? Atrapada en una esfera de fuego. Hermano, es como el horno calentado 7 veces en el cual fue lanzado Daniel con sus 3 compañeros. Hermano, es una experiencia como la de Sodoma y Gomorra, donde 5 ciudades fueron literalmente conducidas o reducidas a cenizas por el calor intenso de aquel fuego que estaba cayendo. Ahora, hermano, si ahora hay días, por ejemplo, yo no sé qué tan extremas condiciones de calor usted conozca, pero acá en nuestro medio, hermano, hablamos de un 36, a veces un 38 en la zona del oriente, y toda la zona de la costa, y con algunas variaciones, ¿verdad? Que uno sabe, dice el calor húmedo, el calor seco, y está uno, hermano, ahí abanicándose para poder refrescarse un poquito, pero uno sabe, fíjese, o escucha los testimonios de hermanos que viven en la zona del oriente, que son nacidos en esa región, pertenecen ahí, han crecido en esas condiciones, y sin embargo les cuesta conciliar el sueño en la noche por el calor que hay, porque si es que está insoportable, y hermano, está a unos 28 grados, que para los capitalinos 28 grados sentimos que estamos agarrando fuego, hermano, porque no estamos acostumbrados. Ahora, imagine usted cuando esa esfera, porque como va a cubrir todo el planeta, tiene que ser esfera, esa esfera de fuego esté proyectando todo ese calor sobre la tierra. Hermano, literalmente va a ser un horno. Y todo lo que esté dentro de ese círculo, esa esfera de fuego, hermano, será reducido a cenizas. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿sabe, hermano, que las únicas personas que van a evitar quedar atrapados en esas condiciones, según lo que dice la Biblia, son aquellos que hayan crecido en la gracia y crecido en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Por eso Pedro pone esa necesidad. Hermano, no es el deseo de Pedro como un hombre, un ministro de Dios que esté buscando presentar una promoción de gente que alcanzó ciertos grados, como ganar grados académicos y los reconocimientos que se dan a los que se gradúan con ciertos honores. Ese tipo de promoción no es el interés de la palabra, sino que la situación, hermano, es que aquel que no crezca en la gracia y que no crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no va a poder escapar de esas cosas. ¿Me explico? Por eso le dije, no podemos nosotros, hermanos, tener una actitud de decir, ay, no, pero mire, pues, ¿qué hay que hacer para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para crecer en ese conocimiento? Dedicar tiempo a la palabra. ¿Sí o no? ¿En dónde tenemos nosotros, hermano, todo lo referente a la naturaleza de Cristo? En la palabra.
la palabra, por supuesto, tiene que ver en el estudio personal, la lectura personal. Hermano, tener uno la vocación de estar en el estudio de la palabra, el ministerio, hermano, tiene diferentes discipulados en diferentes zonas de la capital y algunas otras necesidades que quizás se van a abrir dentro de poco, hermano, para responder a esa necesidad, valga la redundancia, de acercarnos al estudio de la palabra. Ahora, fíjense, puede ser, hermano, que uno tenga los focos de difusión de la enseñanza, pero ¿qué pasa si no hacemos el tiempo para asistir? No sé si me explico. Y luego, hermano, existe este culto que le llamamos el culto de doctrina, en donde también tenemos que hacer lo mismo, hermano, tenemos que disponernos, tenemos que hacer tiempo, porque de otra manera no crecemos en el conocimiento. Yo al menos no conozco otra forma de crecer en el conocimiento, sino estar uno expuesto a la exposición de la palabra de Dios. Y luego dice, hermano, este crecimiento en la gracia. Entonces, estos dos aspectos son los que vamos a enfocar quizá en 2 o 3 cultos de doctrina, pero yo deseo, hermano, que usted parta de este punto. Si usted tiene seguimiento y constancia en este culto de doctrina, que usted plantee ante sus expectativas espirituales la necesidad de crecer en la gracia. Amén. Y que cuando usted ore por su necesidad, le diga: Señor, necesito aprender cómo crecer en la gracia, porque si no crezco en la gracia, me voy a achicharrar cuando la tierra quede en una esfera de fuego. ¿Me explico, hermano? ¿O se quiere quedar para eso? No, ¿verdad? Entonces decrete. Hermano, imagínense, miren la recomendación de la palabra versus, hermano, todas esas ideas emotivas, optimistas, que se mueven tanto en el ambiente. Ahora, por supuesto que todo esto, hermano, tiene aspectos muy importantes y muy necesarios de tomar en consideración. Usted y yo necesitamos entonces crecer en la gracia y crecer en el conocimiento. Es redundante decir conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me explico? Pero ¿por qué Pedro nos da esta instrucción? El verso 17, hermano, se vuelve muy importante acá. Lo vamos a leer en la proyección primero y luego yo voy a ir ya con Biblia en mano a armar esto. Fíjense. Dice: por tanto, amados, sabiendo esto de antemano. ¿Qué es lo que sabemos de antemano? Que la tierra va a ser consumida por fuego. Usted puede leer todo el capítulo número 3. Por supuesto, no ahorita. Si quiere, ojee el verso 7, ojee el verso 9, así rapidito, usted que lo tiene a la mano. Y se va a dar cuenta que de aquello que nos está advirtiendo la palabra es acerca de cómo todo el planeta experimentará un proceso de calcinamiento. Hermano, es literalmente una incineración. ¿Y sabe por qué? Porque la única forma de poder terminar con el pecado es con fuego. Por eso Cristo atrapó el pecado en su cuerpo, y con el pecado en su cuerpo atrapado fue al fuego de las entrañas de la tierra para quemar el pecado y liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Es decir, hermano, el precio que se pagó por lo que ahora nosotros disponemos y disfrutamos fue muy alto. Usted lee la Biblia y dice la Escritura literalmente que nuestros pecados estaban sobre su cuerpo. Y cuando el pecado se dio cuenta, porque mire, esta cosa es bien tremenda, el pecado pensó que había atrapado a Cristo. No es de él, no es nuestro. Y el pecado pensó, hermano, que tenía a Cristo esclavizado, y el pecado pensó que era él el que estaba llevando a Cristo a la cruz del Calvario. Dijo: este fue hallado culpable, la sentencia de Pilato, la sentencia de Herodes. Este fue hallado culpable, la sentencia de los sacerdotes, Anás y Caifás. Este fue hallado culpable, ahora el pecado, hermano, con una mueca de risa en su cara, pensó que llevaba a Cristo a la cruz del Calvario, y no se dio cuenta que era al revés, que era Cristo el que llevaba el pecado a la cruz del Calvario. ¿Me doy a entender, hermano?
dio cuenta que era Cristo el que lo llevaba a la cruz, hermano, el pecado se quería zafar de él. Pero fue Cristo el que ya no lo soltó. Y dijo, ahora no te suelto hasta que te haya fundido en el fuego. ¿Sí? Porque, hermano, solo el fuego tiene el poder de terminar con el pecado. Por esa razón es que el Espíritu Santo se tipifica como lengua de fuego. Porque la llenura del Espíritu Santo en nosotros es el fuego de Dios que quema lo que pertenece al pecado en nosotros. Por eso, hermano, ningún cristiano puede ganar sus batallas espirituales a menos que esté lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde nos llenamos del Espíritu Santo de Dios? En Walmart, ¿no? En la devoción con el Señor. ¿Me explico, hermano? Ahora fíjense. Entonces, hermano, dice el apóstol, sabiendo esto de antemano, hermano, estamos advertidos. Miren, nadie va a poder reclamar desconocimiento. Bueno, tal vez en algunas zonas remotas donde el evangelio quizá ya llegó, ya hay gente salva, pero no hay desarrollo doctrinal. Hermano, una carencia que tiene la iglesia del Señor desde los días de su nacimiento, de la muerte y resurrección de Cristo, hermano, es una carencia de obreros. Siempre la mies, la necesidad de la mies supera la disposición de los obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos, y a los pocos que hay, el diablo los quiere fundir para que cada vez haya menos. Entonces, fíjese que dice, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, hermano, a nosotros la palabra de Dios y la doctrina, para ser de una manera un poquito más precisa, la doctrina, porque una cosa, hermano, es el evangelio en términos generales y otra cosa es el evangelio en términos doctrinales. Por ejemplo, hermano, nadie puede ser salvo a menos que crea que Jesucristo murió y resucitó por sus pecados. Y a menos que reciba a Cristo en su corazón. Nadie puede ser salvo a menos que tenga esa experiencia. Amén. Pero el desarrollo doctrinal es otra cosa. El desarrollo, hermano, el crecimiento que la doctrina da es una cosa totalmente distinta. De tal manera que la misma Biblia dice que hay cristianos nacidos de nuevo, pero que no han crecido. Y la Biblia les pone un nombre. En griego dice nepio o nefio, como quiera uno leer la P y la H ahí. ¿Y qué es un nepio? Es alguien que si realmente es un hijo de Dios, es un niño, pero está enano, sin crecimiento y sin desarrollo. Y por otro lado está el hijo huío o huíos, que es el hijo maduro, el hijo crecido, es decir, aquel que creció en la gracia y que creció en el conocimiento. Los dos son hijos de Dios, solo que uno no se desarrolló y el otro sí está desarrollado en términos de madurez. ¿Y cuál es la diferencia? El destino de los dos es totalmente distinto. Ahora, ¿qué produce, hermano, la diferencia entre un enano espiritual y un cristiano desarrollado espiritualmente? ¿Qué hace la diferencia? La doctrina. No es otra cosa. Hermano, no es solo leer. Por eso fíjese que en la carta a los Hebreos, capítulo número 6, la exhortación apostólica dice así: no volviendo otra vez a echar los fundamentos, dice, sino que avancemos. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Entonces es una instrucción de la palabra, el buscar el crecimiento. No sé si me logro explicar, hermano. Ahora, ese crecimiento, hermano, va produciendo en nosotros firmeza. ¿Qué es firmeza? Hermano, firmeza yo la reduzco a una idea de lo que prediqué hace unas semanas atrás, me recuerdo yo. Saber en quién uno ha creído. ¿Me explico? Eso es tener firmeza. Porque usted sabe que el diablo llega con un sinfín de ideas y de ataques a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, pero tenemos la seguridad de decir, no, pero yo sé en quién he creído. Como dicen algunos, cambiar de religión o ese otro tipo de ideas, sino tener uno la seguridad en quién uno ha creído y en quién hemos creído, hermano.
en el único nombre que ha sido dado a los hombres en el cual pueden ser salvos. Nosotros no creemos en una fuerza humana, en una organización humana. Nosotros creemos en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sabe que mucha gente hoy en día, hermano, está esperando que la sociedad experimente cambios educando la mentalidad de las personas? Pero la sociedad, hermano, no experimenta cambios educando la mentalidad de las personas. La única forma que la misma sociedad experimente cambios es si aquellos que la integran experimentan un cambio en la naturaleza. Y ese cambio de naturaleza solo es posible con Cristo. Nuevas criaturas para hacer buenas obras. Entonces, hermano, nosotros vamos en nuestro camino como cristianos desarrollando una firmeza. Yo creo que usted, hermano, en su experiencia personal puede hacer esa identificación y saber que con el tiempo que usted dedica al conocimiento, a la enseñanza, al acercamiento con Dios, usted se da cuenta que va siendo más firme en algunos aspectos que en un principio quizá principió de una manera titubeante, ¿verdad? Y uno, hermano, va solidificando sus fundamentos, uno va teniendo más seguridad de la enseñanza, más seguridad de la doctrina, va afirmando sus fundamentos y se va estableciendo, y eso le va dando firmeza, deja de ser inestable, que es otro problema de la conducta humana, y más en los cristianos. Ahí va a ver lo que luego dice la Biblia. Entonces, hermano, uno se va afirmando como cristiano, se va definiendo. La Biblia incluso dice que para tomar a alguien en cuenta y ponerlo a servir en la iglesia, tiene que ser alguien que ya esté en esta zona de firmeza. Dice, no un recién convertido, no un neófito, no un recién iniciado. ¿Por qué? Dice, porque cuando ponemos a un neófito a servir en la iglesia, viene el diablo y lo ataca y lo hace caer en el lazo del diablo. Ahora, ¿de qué conclusión podemos sacar de eso? Que un cristiano que ya es firme no es tan susceptible de caer en el lazo del diablo. ¿Y cuál es el lazo del diablo? Para eso usted puede leer todo el capítulo número 28 del profeta Ezequiel y el capítulo número 14 del libro del profeta Isaías. Porque son una serie de aspectos que tienen que ver con la caída del diablo. Entonces dice, si pones a un recién convertido a servir en un privilegio, el diablo lo va a atacar y lo va a lazar con su lazo. Y cuando ya lo ha lazado, se lo trae al piso, porque él es un recién convertido. En cambio, aquel que ya tiene firmeza es el que sabe quién ha creído, tiene bases sólidas, sus fundamentos. Insisto, hermano, lo único que le da firmeza a la vida de un cristiano es la doctrina. Y eso lo enseña la Biblia. Le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciéndolo te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te escuchan. Entonces, ahora aquí, hermano, lo que Pedro está diciendo es esto: todos, hermano, corremos el peligro de caer de nuestra firmeza. No hay un punto de madurez, hermano, no hay un punto en el que uno pueda decir, ya estoy lo suficientemente sólido, ya me las puedo con mis propias pistolas, me la puedo con mis propios medios. No hay ningún punto en el que uno pueda sentirse totalmente seguro de no fracasar. El mismo apóstol Pablo dijo, yo tengo temor que habiendo sido algo, sea descalificado. ¿Descalificado de qué? ¿De la salvación eterna? No. Descalificado de lo que él más adelante llamó la corona de la vida. Entonces, lo primero que yo quiero, hermano, destacar acá, para poder explicar esto, para no caer de nuestra firmeza, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. No sé si ahora me explico un poco mejor. ¿Amén? ¿Sí está de acuerdo conmigo en eso? Es lo que estamos leyendo. Si yo me pongo frente a la Biblia y digo, Señor, ¿qué debo hacer para no caer de la firmeza que ahora tengo en Cristo? Debes crecer en la gracia y en el conocimiento. Yo ya solamente lo voy a mencionar de esa manera
es evidente que estoy hablando de lo que recién acabamos de leer. Entonces, hermano, para que yo pueda crecer en la gracia y en el conocimiento, debo mantener esta idea sin desalojarla de mi pensamiento. Yo corro peligro de caer de mi firmeza. Ahora, ¿qué me puede hacer caer a mí de mi firmeza? Así puesto como está acá, pero luego vamos a ver algunos textos de la palabra. Yo puedo caer de mi firmeza si soy arrastrado. Hermano, ¿y cuándo uno es arrastrado? Cuando una correntada lo toma. Amén. Cuando, hermano, viene una correntada de agua, y a veces, hermano, en las circunstancias que uno menos le imagina. Fíjese que yo recuerdo esto y se lo voy a contar, no para que usted diga, hermano, qué calidad, no, se lo voy a contar, hermano. Fue hace muchos años, yo no era cristiano todavía, hermano. Pero cayó un aguacero, hermano, de aquellos aguaceros diluvianos. Y yo estaba en la puerta de la casa de mi mamá, viendo, hermano, la calle que estaba toda inundada. Era un río, literalmente un río de agua. Cuando vi a una madre que llevaba un niño en brazos y otro niño como de unos 4 o 5 años, tomado de su mano, caminando, intentando salir de aquel río. Y fíjese, hermano, que cuando yo vi eso, a veces uno piensa las cosas más de lo necesario o lo necesario, no sé, hermano. Pero yo tuve en mi corazón, no era cristiano todavía, pero tuve en mi corazón como un aviso del peligro que corría el niño que iba en mi mano. Porque si la correntada se lo arrebataba, hermano, lo mete a un drenaje, a un tragante. Los tubos de los tragantes, hermano, son tubos de 36 pulgadas, ahí cabe un niño perfectamente, es un adulto. Y lo arrastra y se muere. Y, hermano, se levantaban las crestas de agua, fíjense, como que era un río. Y como yo no era cristiano, yo no podía decir el nombre de Jesús. Pero ni siquiera en el nombre de Jesús que predica Pablo, hermano, porque no tenía ni idea que existía Pablo tampoco. Pero, hermano, me metí a la correntada de agua para ir a ayudar a aquella mujer. Y cuando yo me paro en el agua, hermano, sentí la fuerza del agua que arrastraba. Y cuando yo leía esto, me acordaba de lo que significa o lo que la palabra nos da a entender en boca del apóstol Pedro cuando dice: no es, hermano, que uno sea solamente influenciado, sino arrastrado. Literalmente arrastrado. ¿Y cuándo somos arrastrados? Cuando la fuerza que nos golpea es una fuerza descomunal, es decir, más allá de nuestra capacidad de resistencia. No sé si me voy a entender. Usted puede decir, hermano, que usted aguanta determinado embate de la fuerza del agua, que se dijo, la idea que se pueda formar. Pero hay un punto, hermano, donde uno ya no puede resistir, donde la fuerza de la corriente es más grande que uno mismo y entonces arrastra, literalmente. El término ahí es bien ilustrativo. Ahora, ¿qué es lo que puede arrastrarnos, hermano, y hacernos caer de nuestra firmeza? Aquí está la clave. El error usando a hombres libertinos. ¿Me explico? Nosotros, hermano, siendo, fíjese, firmes o estando firmes, no podemos decir que el error no nos ande rondando. Y el error es la fuerza que arrastra. De hecho, hermano, el error es una fuerza que ha arrastrado y que ha hecho caer incluso a otras creaciones. El error arrastró a Luzbel y lo convirtió en diablo. El error arrastró a Judas desde el seno del discipulado de Cristo y lo convirtió en hijo de perdición. El error arrastró la tercera parte de los ángeles y los pasó al mundo de las tinieblas. El error hizo que Sodoma y Gomorra abandonaran un camino natural y cayeran en el juicio de Dios. El error convirtió a Israel en un pueblo apóstata ante los ojos de Dios.
hermano, esto va más allá de un hierro común y corriente, de una equivocacióncita temporal, de un errorcito circunstancial. No, hermano, es una fuerza espiritual enorme. Y por esa razón debemos aprender, hermano, a identificarla, porque oiga esto, cuando el error toma a una persona es como que lo levantara en vilo, le desprende los pies de su firmeza, de donde él está firmado, lo levanta y lo arrastra. Yo creo que todos, hermano, alguna vez hemos ido a la playa, ¿verdad? ¿Sí o no? Tal vez no tan seguido como uno quisiera, pero hemos ido. Y hermano, cuando uno se mete, a mí me gusta, se pone ahí en el mar a recibir las olas, porque no hay que ser temerario tampoco, hay que ser prudentes. Aunque usted sea un gran nadador, hermano, hay que ser prudentes. Pero hermano, ¿cómo hace uno para que el agua no lo arrastre? Una ola no lo arrastra. ¿Se ha percatado cómo reacciona su cuerpo? Voy a usar esta palabra, es un poco corriente, ¿no? Pero hermano, engarrota los pies para firmarse de la arena, ¿sí o no? ¿Se da cuenta de eso? Que cuando se aprieta, viene la ola muy fuerte y hermano, aprieta los pies en la arena, hermano, y trata de aguantar. Pero si la ola es muy fuerte, con todo y que tenga los pies, hermano, como que son garras de águila, le das 7 vueltas. Claro, luego usted sale ahí mascando arena y se dieron cuenta cómo hice. ¿Cómo hice? El error es un poder espiritual que azota la iglesia para ver qué logra arrastrar. Y lamentablemente la historia, la estadística de la historia, hermano, es abrumadora en contra de nuestros intereses. El error, hermano, ha logrado desviar a muchos hijos de Dios y llevárselos en su alforja, porque es un poder espiritual. Y sabe que hoy en día, hermano, las mismas redes sociales están siendo usadas por el error para poder desviar principios sanos de doctrina. ¿Por qué razón? Porque el error, como movimiento espiritual, tiene doctrinas que se llaman doctrinas de error. El nombre no lo puso yo, no lo puse yo. El nombre lo puso la Biblia. ¿Me doy a entender? Bueno, mire lo que dice la Escritura. Yo le voy a invitar entonces al verso número 16. Aquí mismo, venimos de regreso, ¿verdad? Solo quiero medir el tiempo porque en lo posible quiero agotar este punto ahora. Estamos bien. Entonces dice, en el 17 estábamos, ¿verdad? Dice, por tanto, amados, sabiendo esto, estad en guardia, es decir, velando, atentos, hermano, con nuestros sentidos espirituales bien encendidos, para ver si no el error nos está rondando. Ahora, dice, no sea que arrastrados por el error que ha usado a hombres. Y hermano, ¿qué pasa cuando el error, este espíritu de error, más adelante yo se lo defino con la Biblia, cuando este mover o movimiento del error toma a un hombre de Dios, ¿qué pasa? Lo vuelve libertino. ¿Y qué pasa cuando lo hace libertino? Le quita sus principios morales, le cambia. Y lo terrible, hermano, es que se usa la Biblia para defender ese tipo de cosas. Entonces, yo le decía el domingo, lo que fue, le decía, ¿sabe, hermano, que dentro del cuerpo de Cristo no hay ministros falsos? Lo que hay son falsos haciéndose pasar por ministros. Entonces, dice, el error de hombres libertinos. ¿Y qué hacen estos hombres? Leámoslo en el verso 16. Dice, son ignorantes e inestables, que tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Me explico? ¿Qué son esos hombres? Ignorantes
e inestables. Y ellos, por inestables, el error los arrastró y los puso a su servicio. Y ahora ellos se dedican a contaminar a otros con sus mismos errores. Y con sus errores, que la Biblia le llama doctrinas de error. A ver usted lo que dice la Biblia. Entonces, dice que el apóstol Pablo, dice Pedro, habla acerca de lo que nosotros sabemos de antemano. Estoy relacionando esto, dice lo que sabemos de antemano. Pablo la explica en sus cartas, dice en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Hermano, yo creo, y lo digo, hermano, ubicado en mi generación, en mi época, en mi tiempo, pero yo creo, hermano, que nunca la iglesia de Cristo, tanto como ahora, había experimentado escuchar cosas tan torcidas de la Biblia. Entiéndase, doctrina del reino ya, doctrina de la prosperidad. Hermano, el famoso movimiento del G12, esa dinámica de encuentros que no es una idea nacida dentro del seno de la iglesia evangélica. Hermano, ese movimiento nació en el catolicismo romano y algunos ignorantes e inestables lo tomaron de ahí y lo trasladaron al seno de la iglesia evangélica. Y eso se puede, hermano, revisar historia. No estoy hablando con ningún resquemor, hermano, no estoy hablando con ningún prurito doctrinal, no. Eso uno lo puede comprobar. Hermano, yo sabía de encuentros antes de ser cristiano. Incluso había un orden. Digo con respeto, si alguien aquí todavía pertenece a esa entidad, le digo, busque a Cristo de corazón, acérquese a Él, el Señor le va a lograr. Pero hermano, ahora es una práctica dentro de la iglesia cristiana evangélica, pero eso no nació ahí. Ahora, hermano, yo creo que uno debe ser cuidadoso en el sentido de saber que lo que nace mal, mal termina. Muy contrario al Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo nacemos bien, y lo que bien nace, bien debería terminar. Porque el que empezó la buena obra es el mismo que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. No sé si me explico, hermano. Por favor, entonces, ahora dice, hermano, aquí la Biblia nos habla de tres cosas. Ubiquémonos aquí, miren, hombres que son ignorantes, que son inestables, y eso los vuelve libertinos. No sé si me explico. Usted, hermano, puede leer todo y se va a dar cuenta que esa es la idea que está manejando. Son hombres ignorantes, son inestables, y por causa de su ignorancia y de su inestabilidad, el error los toma, los arrastra y los vuelve libertinos. Hermano, ese evangelio libertino es un evangelio que cómo se predica hoy. Ese evangelio libertino, hermano, donde no hay una enseñanza que eduque a las ovejas, hermano, a los convertidos, que los eduque a vivir como Dios manda, como dice la Biblia, como le dijo Pablo a Timoteo, hay que saber conducirse en la casa de Dios. Hermano, hay una forma establecida por la palabra como uno debe comportarse dentro del cuerpo de Cristo como organismo y también dentro del espacio que uno le llama templo, le llama iglesia, el lugar donde uno se congrega. Todo eso, hermano, tiene principios bíblicos que uno debe poner en práctica. No son legalismos, tampoco son antojos ministeriales, es lo que la Biblia manda. Ahora, dice entonces el texto, ¿qué hacen estos hombres sin principios morales, que son ignorantes, que son inestables? ¿Qué es lo que hacen? Tuercen las escrituras para su propia perdición. Así, hermano, como Pablo le dijo a Timoteo, si tú te ocupas o te cuidas de ti mismo y te cuidas de la doctrina, te vas a salvar a ti mismo y vas a salvar a los que te oyen. Hermano, de la misma manera, estos que tuercen las escrituras
hermano, producen su propia perdición y la perdición de los que le escuchan. Fíjese, hermano, retorciendo textos, de esto quizá usted habrá oído algo, habrá visto algo, y si no, usted puede ir, hermano, a redes sociales y ver mucho de todo esto. Pero, por ejemplo, hay una mujer, hermano, como decía un hermano, no voy a decir el nombre de él, pero algunos lo van a recordar cuando lo diga eso. Decía él acerca de una experiencia que una vez vivió, y por mire, hermano, dijo, yo estaba convencido que esa mujer no era hija del diablo, esa era la mamá. Porque se encontró con una mujer terrible. Pues yo creo que este es pariente de aquella otra. Pero dice esa mujer, fíjese, usurpando un nombre ministerial, dice que los billetes hablan. Hace pocos días murió el promotor de la doctrina del reino, hace no mucho murió, y hermano, él con sus enseñanzas corrompió a mucha gente. Yo no voy a emitir juicio, porque ese es entre Dios y él, ¿sí? Pero el legado que dejó es un legado, hermano, que ha hecho mucho daño dentro de la iglesia cristiana. Y aunque yo no voy a emitir juicio acerca de su destino final, sí voy a decir que no fue usado por Dios, pero sí fue bien usado por el diablo. ¿Me explico, hermano? Uno no puede caer en sentimentalismo de algo, necesito por esto. No, hermano, la realidad es la realidad. Y su legado, hermano, es un legado que ha hecho mucho daño a la iglesia cristiana evangélica. Porque con enseñanzas, hermano, decía, por ejemplo, ese hombre, que el nuevo nacimiento no es una enseñanza legítima, que no es una doctrina legítima, es una de sus enseñanzas. Decía también que Jesús fue un discípulo de Juan el Bautista. Hermano, cuando fue a la inversa, y la Biblia lo dice, dijo Juan el Bautista, el que es antes que mí es mayor que yo, y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Y él dijo todo lo contrario. Insisto, yo no sé cuál sea su destino final, es entre Dios y él. De lo que yo sí puedo señalar, hermanos, son las enseñanzas o los errores de sus enseñanzas con base en la Biblia. Bueno, veamos entonces, hermano, un poquito esto, miren, la fuerza del error. Yo le voy a invitar que abra usted entonces su Biblia en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Y verso número 3. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 2, porque así le encontramos de mejor forma el sentido del verso 3. Mire, hermano, el comportamiento del Cristo. Cristo viene, hermano. Cristo viene, gloria a Dios por eso. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. El Evangelio siempre va a sufrir oposición. Ahora yo quiero tomar esta parte acá, miren, el Evangelio de Dios. En el verso 3, si me pones ahora el 2 y 3 ahí en la misma proyección, no sé quién estaba por ahí. 2 y 3. Dice Pablo, pues nuestra exhortación, pero ¿cuál es la exhortación? El Evangelio. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Es el Evangelio. Fíjate. Pues podríamos decir, pues nuestro Evangelio, amén, no procede de error, ni de impureza, ni de engaño. Hermano, hoy en día dentro de la iglesia de Cristo hay un evangelio de error, hay un evangelio de impureza y hay un evangelio de engaño. Amén. Por eso Pablo hace la aclaración diciendo, el evangelio que nosotros predicamos no es de error, ni es de impureza, ni es de engaño. La impureza tiene que ver, hermano, con las ¿cómo es que dice el pasaje que vimos en Pedro? Libertinaje. Cuando un cristiano es libertino, es un cristiano impuro, está contaminado, no tiene
su moral está afectada y eso desdibuja su naturaleza como hijo de Dios. Amén. Entonces yo me quiero enfocar un poquito más en esto solo para efecto de explicación. Hermano, hay un evangelio que es evangelio de error. Por eso yo le decía allá en el capítulo 3 que leímos de Pedro, hermano, hablar del error no es un equívoco cualquiera, no es, ay, me equivoqué, leí mal, entendí mal, ay, perdonen, esto fue un pequeño error. No, hermano, estamos hablando de una fuerza muy grande que tiene la capacidad de que espiritualmente levantar a una persona, socavarle sus cimientos doctrinales y arrastrarla hacia el error. Ahora, ¿por qué es importante? Retomo algunas ideas que ya le mencioné, porque la Biblia dice que todos corremos peligro de caer de nuestra firmeza. Es decir, hermano, ninguno estamos a salvo. No sé si me explico, ¿no? No estamos a salvo. Nadie puede decir, yo ya me las sé todas, ya puedo esto, hermano, nadie puede decir eso. Pensar que ya no necesita buscar más a Dios, que no necesita oír más palabra de Dios, que no necesita más enseñanza. No puede ser eso, porque entonces estaríamos cayendo en el error. Vamos a otro texto. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 4. Ahí va a ver usted cómo dice aquí la escritura. Primera de Juan, capítulo número 4. Los primeros 3 versos tienen una exhortación muy interesante en Juan que no es tan fácil muchas veces de poder explicarla cuando habla de precisamente el conocimiento de Cristo. Pero vamos a ir al verso número 4 para poder ubicar. Dice: hijos míos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios, hermano? ¿Cuántos son de Dios? Usted es de Dios, hermano. Usted recibió a Cristo, usted es de Dios. Ya su conducta es otra cosa, pero usted es de Dios. Dice: y los habéis vencido. ¿Pero qué habéis vencido? El espíritu del anticristo, que está en el verso número 3. Pero yo salgo de ahí rápido porque si no ya luego me quedo en a veces temas un tanto tangenciales, ¿verdad? Dice: lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, es un verso que se usa mucho, esos versos cliché que agarran a veces cuando agarramos los evangélicos y los sacamos de su contexto y los ponemos, hermano, como ideas motivacionales. Hay que tener cuidado con eso, porque, hermano, siempre que se habla de cosas como esta, hay algo que condiciona, hay algo que establece. Dice: es mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo creo eso con todo mi corazón. Verso 5: ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Mire el verso 6. Hay que revisar, yo creo que el tiempo no está bien. Verso 6: nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Amén. Dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Y, hermano, era una enseñanza que chocaba contra todo el estatus religioso de su momento, ¿verdad? Entonces dice: el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Hermano, esto es muy delicado. Es muy delicado, mire, cuando a veces uno trata de sacar a una persona de un error, el que ya lo arrastró el error, es el peligro, porque ya no oye. Es decir, no que no se le pueda decir y no haya un proceso de palabras en sus oídos. Le voy a decir esto. Dice un pasaje en la Biblia que dice, es segunda de Pedro, capítulo número 2, cuando habla de los que siguen el camino de la sensualidad, creo que es ahí, y dice: y vendrá sobre ellos una destrucción repentina. ¿Ha leído esto? Dice: y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y yo me he hecho esta pregunta, fíjese, ¿por qué razón, hermanos, los que enseñan falsas doctrinas, los que enseñan doctrinas de error, por qué razón en ese momento no les cae un rayo y los desaparece?
Porque esa es destrucción repentina. ¿Sabe qué es la destrucción repentina? Que se les cierran los oídos espirituales. ¿Por dónde entra la fe? Por el oído. ¿Y qué pasa cuando un cristiano ya no es sostenido por la fe? Se muere. Ahora miren cómo dice la Biblia. Hermano, el que ya fue arrastrado por el error, ya no oye. Insisto, no que haya perdido la facultad de oír, sino que se le cerró el oído espiritual. Hermano, cuando usted oyó la palabra del Evangelio, cuando usted oyó la predicación de Cristo, a usted se le abrieron sus oídos espirituales. Hermano, eso es un momento glorioso. ¿Cuántas veces uno oyó de Dios, oyó Biblia, oyó textos, leyó textos, qué sé yo, hermano? Pero nunca se había abierto el oído espiritual. Pero en ese momento, cuando algo traía la palabra, era el tiempo de Dios, era el momento de Dios, y llegó la palabra, hermano, y el oído espiritual se abrió y uno creyó, y el que cree es salvo, dice la Biblia. Y entonces, hermano, se produjo el milagro del nuevo nacimiento. El que es arrastrado por el error, se le cierra el oído espiritual. Es una cosa delicadísima. Porque aunque se le quiera convencer de su error, ya no tiene capacidad de reacción. Miren, ¿quién podía convencer a Judas de no entregar a Cristo? Cuando en él, hermano, después del bocado, dice la Biblia, Satanás entró. ¿Quién lo podía detener? Por eso Cristo le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué Jesús no lo intentó detener? ¿Por qué no le dijo Jesús, Juditas, Judy, detenete, hermano, mira lo que vas a hacer, te vas a ir a la condenación eterna? ¿Por qué no lo detuvo? Porque ya no oía. ¿Saben que los seres humanos experimentamos esas condiciones, hermano? Cuando nos enamoramos, ya no oímos. ¿Verdad, mentira? Vea usted un jovencito enamorado o a una jovencita enamorada, ya no oyen. Y a veces están las mamás y los papás, y hermano, y llorando y a moco tendido. Ya no oye. Ya fijó sus ojos, fijó su mirada, fijó su corazón, fijó sus intenciones. Ya no oye. Por eso hay que estarlos pellizcando constantemente para que sigan viendo. Miren cómo dice Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué es el error entonces? Un espíritu. Le dije, hermano, no es solo de, fue un lapsus, fue una tontera de un momento, fue un exceso de euforia. No. Es un espíritu que tiene una fuerza tan letal y tan grande que puede arrastrar a un cristiano firme y hundirlo en el error. No sé si me explico. Por eso dice la Biblia, el que cree estar firme, mire y no caiga. Hay algunos aspectos, hermano, que tienen que ver con asuntos emocionales para la firmeza y lo que estamos hablando, pero ahorita estoy enfocado en lo que dice Jesús. Entonces viene Juan y dice, hay un espíritu que es el espíritu de la verdad. ¿Y cuál es el espíritu de la verdad? El mismo Juan escribió en su evangelio allá por el capítulo 14, 15, si no recuerdo mal, y dijo, o 17 por ahí, dijo, pero cuando venga él, el espíritu de la verdad os guiará a toda la verdad. ¿A dónde guía el espíritu de error? A la mentira.
A los perdidos, no papaíto ni mamadita. Guía al error a cristianos que estaban firmes. ¿Me explico? Y los sacó y los llevó. Yo decía al domingo, hermano, yo no pretendo presentarme a mí mismo como el único poseedor de la verdad. Me guarda el Señor de tremenda arrogancia. Pero de que hay que tener celo por la verdad, esa es una realidad. Que hay que tener cuidado con la doctrina, esa es una realidad. ¿Me explico? Y más basado en esto. Ahora dice entonces, hay un espíritu, dos espíritus que se mueven dentro del pueblo de Dios: el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Vaya usted concatenando las ideas. A mí ya no me da tiempo de ir haciendo ciertas conclusiones y el tiempo lo voy a verificar yo mejor. Sí, ahí sí está muy bien. Una cita más, así rapidito. Capítulo número 1 del libro de Judas. Verso número 11. ¿Está conmigo ya la cita? Yo voy rápido por hacer el tiempo. Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y por lucro se lanzaron al error de Balaam. ¿Qué es entonces, hermano, en dónde se ha? Bueno, aquí ya se movió, déjalo ahí, ahorita no entiendo. Hermano, ¿cómo se ha concretizado el espíritu de error dentro de la iglesia? Como doctrina de Balaam. ¿Y qué hace la doctrina de Balaam? Yo le voy a invitar que usted vaya conmigo al capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, aquí muy cerquita, en el verso número 14. Mira, ahora dentro de la iglesia, este mensaje del Señor a la iglesia, final y principio a la vez, porque es final de una etapa y principio de otra, el libro de Apocalipsis. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam, voy ahora a la proyección porque me interesa hacer la separación acá. La doctrina de Balaam tiene 3 enseñanzas. Si usted verifica su Biblia, pero me gustaría que me ponga atención acá en la proyección. La doctrina de Balaam enseña 3 cosas: a poner tropiezo ante los hijos de Dios. Aquí es Israel, pero está tomado para la iglesia en el contexto de todo lo que dice esta parte primera de Apocalipsis, del 1 al 3. Poner tropiezo ante los hijos de Dios. Enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y enseña a cometer actos de inmoralidad. Todo, hermano, bajo el abrigo de enseñanza bíblica. Cada uno de esos puntos, hermano, es un tema que valdría la pena desarrollar. ¿Por qué? Porque estas 3 enseñanzas son la doctrina de Balaam, que dijo Judas, es el origen del error o la concretización del error. Amén. ¿Y qué enseña? A poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. 3 cosas, hermano, que hoy están tan presentes dentro de la iglesia cristiana evangélica, como parte de ese proceso de error. Y por último, segunda de Pedro, no muy lejos de acá también, capítulo número 2 y verso número 15. ¿Nota lo que es el error? Dice: abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam. ¿Y qué es el camino de Balaam? El camino del error. ¿Quién empuja el camino del error? El espíritu de error, que nos enseñó allá Juan en su primera carta. Dice: siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Esa es la motivación. Es decir, la doctrina de error, hermano, enseña las 3 cosas que leímos en el 2.14 de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice, ya lo movimos de acá, yo creo que
decir, así rapidito para amarrar las ideas. Los 14, enseña 3 cosas: la doctrina de Balaam, a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. En el nombre de Dios, póngale ese detalle, que todo esto se hace en el nombre de Dios, como trigas. ¿Y cuál es la motivación? Recibir un pago. El pago de la iniquidad, es decir, hay un beneficio económico que no lo da Dios, lo da el diablo. Hermano, aquel refrán de mal paga al diablo al que bien le sirve, eso no es verdad. El diablo le paga bien al que bien le sirve y los prospera. Por eso esa fuerza de error, hermano, está sacando a muchos cristianos hoy en día de su firmeza. Y como es una fuerza que arrastra, socava los cimientos, levanta en vivo a la persona, hermano, y se la lleva la correntada. Efesios 2 le llama la corriente de este Señor. Usted lo puede leer ahí en el contexto. No sé si me he logrado dar a entender. ¿Ven? Por favor, demos una ofrenda de panes. Para terminar, solo leemos el pasaje que leímos al principio, capítulo 3 de Pedro. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, ahora usted ya lo sabe, que hay un espíritu de error que arrastra a los cristianos, los saca de su firmeza y los lleva al camino de perdición. Los textos que recién leímos abonan y abundan más en la idea del desarrollo del punto. Dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, es decir, ahora ya sabemos, hermano, que nuestra firmeza corre peligro. Está de guardia, esto es velar. No quiere decir no dormir, sino estar atentos con nuestros sentidos espirituales, hermano, enfocados en discernir las cosas. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Yo pregunto, hermano, a la luz de todo lo que estamos leyendo, ¿cuántos cristianos no corren peligro de caer de su firmeza? Todos. Todos. Nadie puede decir, yo no, yo porque estoy bajo la cobertura de fulano de tal, no, yo porque pertenezco a la cobertura de no sé quién, yo porque voy a roca eterna. No, hermano. Corremos peligro. Y mientras más conscientes estemos, más responsables nos vamos a volver. El error, hermano, es una corriente que arrastra. Mire el verso 18. ¿Qué debemos hacer, hermano, nosotros para que no nos arrastre la corriente del error? Amén. Porque ahí nació todo esto. Te pregunta, pastor, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué debo hacer para que el error no me arrastre? Mi respuesta es, crezca en la gracia y crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, nadie me dice, hermano, ¿puede orar por mí para que no me arrastre el error? Yo le he dicho, hermano, hay cosas por las que uno ora y hay cosas por las que no debe orar. Hermano, yo no puedo delante de Dios arrodillarme al Señor, hazme crecer. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿De quién es la responsabilidad de crecer? Es nuestra. Hermano, yo soy irresponsable, no busco a Dios, no me preocupo de involucrarme en las cosas de Dios. Pero Dios me va a hacer crecer. No, con oración, no. La oración es para otros efectos. Estuvimos aprendiendo parte de eso la semana pasada. Pero crecer es mi responsabilidad. Hermano, es como alguien que pase frente a la universidad y diga, yo declaro que soy abogado. Y al otro día, hermano, pide trabajo. ¿Usted a qué se dedica? Soy abogado. ¿Usted es abogado? Sí, ya lo declaré. Soy abogado. En el nombre de Jesús, yo soy abogado. Ya pasé por la puerta de la universidad y lo declaré. ¿Se cumplirá eso, hermano? Bueno, muéstrenos su pensum de estudios, su título universitario. No lo tengo. Entonces no es abogado. No sé si me entienden. Hermano, yo declaro que yo crecí en la gracia y en el conocimiento. No es verdad. Hermano, ¿qué tiene que hacer aquel que pasa por la universidad para algún día graduarse? ¿Qué tiene que hacer, hermano?
ahora está difícil la cosa. Dicho sea de paso, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y dice que es pastor, pero estoy de acuerdo, porque este país, hermano, necesita elevar la calidad académica para salir del atasco que está. Se necesita. Es necesario. Y los muchachos de acá de la iglesia que se acercan conmigo, hermano, es que miren, usted échele ganas, usted estudie, póngase en esto. Hermano, no soy consentidor de la haraganería, ni de la dejadez, ni de la conformidad. No soy consentidor. Es que está difícil, ustedes son los de la iglesia. Háganlo de la iglesia. ¿Me explico, no? Porque luego nos quejamos que el atraso y que todo lo demás no queremos hacer lo que nos toca. Bueno, ese es otro tema. Hermano, ¿qué tiene que hacer el que quiere graduarse como profesional universitario? Primero entrar, después estudiar. Hermano, nadie se pone frente a su escritorio con el proyecto que tiene que entregarse a la carrera especial. Yo decreto que para mañana a las 7 de la mañana esto está hecho. Lo desato, lo visualizo, lo enfoco, lo llamo a existencia y lo decreto. ¿Funcionaría esto, hermano? ¡Ay, se va a dormir! ¿Qué va a pasar el otro día? Sus lienzos en blanco como los dejó la noche antes. Así le va a pasar a los que creen que su vida espiritual, hermano, se basa en ese tipo de cosas. No, el que quiere salir de la universidad, hermano, tiene que quemarse las pestañas, como decimos corrientemente. Tiene que desvelarse. A veces andan ahí los muchachos, hermano, con cara de tecolote, todos pálidos, todos rojones. Vienen hacia ti. Dicen, hermanos, que esta semana estuvo difícil, pero aquí estoy para mi privilegio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si no se desvela, si no estudia, si no investiga, si no hace tareas, ¿se va a graduar? No. Hermano, si usted no estudia, si no investiga y si no hace sus tareas, no va a crecer. Y cuando los cielos ardan en fuego, eso va a ser bonito, hermano. Visto desde la luna. Si lo ve desde la luna, va a ser una cosa bellísima, hermano. Saca su teléfono inteligente y toma las fotos y las manda por el WhatsApp. Miren cómo se ve la tierra desde acá. ¡Wow! Así que belleza, una esfera de fuego. Y los que están adentro. Es como cuando usted pasa por esos lugares donde venden pollo rostizado. Ha pasado por ahí, ¿verdad? Y ve la cámara, hermano, y ve las líneas esas y los pollitos como la muerte, hermano. ¿Qué dice usted cuando los mira? ¡Ah, qué sabroso se mira! Pero ¿cómo se sintió el pollo? Gracias a Dios los meten ya muertos. Si los metieran bien. No sé si está. Visto así, se va a ver lindo el espectáculo, hermano. Y los que están adentro. Pastor, yo no quiero estar en esa esfera de fuego. ¿Qué hago? Crees en la gracia y crees que me consigo. Porque si no crees, hermano, se va a hacer chicharrón. Pero si soy salvo, es salvo por fuego. Hay salvos por fuego. Hay gente, hermano, cristianos que son salvos por fuego. Van a llegar con olor a humo, hermano. Y por supuesto no pueden pretender ser la novia del Cordero, ¿verdad? Sin mucho, hermano, a tirar la roya y el polvo. Y aún creo que eso es un privilegio muy alto, hermano. Tal vez coladito allá va a alcanzar tamal porque pasó por la puerta. Pero ni para él eran los tamales. No sé si en los pueblos así era antes. Era averiguar, hermano, dónde había casamiento, porque donde había casamiento había comida. Y los que estaban trajeados para el evento, hermano, muchas veces los trajeados, porque eran los invitados, los verdaderos invitados, a veces ni disfrutaban las celebraciones. Y el coladito, aquel todo rotito, hermano, todo mal parado, era el que más bailaba y más comía. Otro tamalito, otro tamalito. En cierta manera, así entramos nosotros a la salvación.
Los invitados originales y los que estaban trajeados no quisieron comerse al cordero. Nosotros, los cojos, los ciegos, los mancos, los necesitados, los pecados, aceptamos comernos al cordero de Dios. Y bendito sea su nombre santo. Bien. Hermano, hay un espíritu bien rico en este lugar. De veras, mire, me está costando cerrar mi Biblia en mi cuadro. Propongámonos. En el nombre de Jesús. Con sus ojos cerrados, hermano, déjenme exhortar su corazón en eso. Cierre sus ojos. Desde el día, hermano, que el Señor me llamó al ministerio, siempre he tenido la vocación de poner buenos ejemplos. Algunas veces se ha logrado,